Gracias te damos, Señor, por estar aquí reunidos, Señor. Gracias por la posibilidad que tenemos y el privilegio de recibir tu mensaje, Señor, recibir tu palabra eh, que tienes para nosotros, Señor, para nuestras vidas. Y cómo podemos, Señor, tomar tus enseñanzas, tomar, Señor, tu enseñanza y aplicarla, Señor, a nuestra vida para tener una vida más abundante, una vida de esperanza, Señor. eh, en esa forma esperar, Señor, tu voluntad en nuestra vida, Señor, siguiendo tus pasos, Señor, tus caminos, Señor. Gracias te damos, pedimos por nuestros hermanos que están en sus casas, Señor, a través de Zoom, que no pudieron conectarse también, que puedas también llegar hasta sus corazones, Señor, y puedas animarles, Señor, a entregar también tu palabra. Gracias te damos por este tiempo hermoso de adoración que hemos tenido, Señor, en donde podemos juntos, Señor, adorarte como cuerpo, Señor. Juntos unidos como iglesia, Señor, adorarte. El único digno de nuestra adoración eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Pido a alguien si me puede traer un vasito de agua, por favor. Bien, hermanos, estamos retomando lo que es el libro de Tesalonicenses. ¿Ya? Y hoy nos corresponde estudiar Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Bien, vamos a poner como nombre de este libro la conducta del cristiano, del creyente, ante la esperanza de la venida del Señor. Ese es el tema del día de hoy. ¿Ya? Nosotros como familia espiritual, cómo nos establecemos y cómo nos conducimos en perspectiva de esta esperanza que tenemos, ¿ya? Que es la venida del Señor. Eh, Tenemos, hermanos, esta hermosa esperanza que la vamos a estudiar el día de hoy, que es la venida del Señor, y eso nos va a llevar a adaptar nuestras conductas, ¿ya? Perfilando nuestras conductas, nuestro diario vivir en perspectiva de su venida. Tal como veremos, esta venida puede ser en cualquier momento, ¿ya? La palabra no enseña de una fecha cierta ni un momento específico, no sabemos el día ni la hora. Muchos han caído en la historia o en grupos en ese error de establecer un día y una hora, pero la palabra es clara en indicar que no podemos saber, el mismo Señor lo enseñó, ni siquiera los ángeles, nadie sabe el día y la hora, solo el Padre cuando esto ocurrirá, pero debemos estar siempre alertas. ¿Ya? Esto, hermanos, debe alentarnos esta esperanza, ya es una razón de aliento, ¿ya? Porque si como en la vida cristiana vivimos adversidades, vivimos tribulaciones, si bien estas nos sirven para nuestra madurez espiritual, para ir creciendo, para ir aferrándonos más al Señor, son pasajeras. En perspectiva, esta esperanza entonces se hacen pasajeras y se diluyen. Un día, saben, hermanos, siempre estaremos con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. Hermano, si bien no le hemos visto, el Señor ninguno de nosotros le ha visto, como si otros tuvieron el privilegio, ¿cierto? Estoy un poco, es resfrío, esta semana solo resfrío, un poco ronco. Eh, Hermano, no hemos visto al Señor físicamente, no tuvimos ese privilegio como si lo tuvieron los discípulos, ¿cierto? Como incluso no lo tuvo Pablo, ¿cierto? Verlo en cuerpo. Pero aún así hemos sido salvos. ¿Y cómo hemos sido salvos? Por la justificación por la fe. ¿Qué significa esto? En otras palabras, es que somos hechos justos, justos por el Señor y en el Señor, no por nosotros mismos ni por nuestros actos de justicia, que no son suficientes, sino a través de Jesús, por creer en Él. ¿Cierto? ¿Hemos creído en qué? En su primera venida, ¿cierto? Cuando Él vino, murió, resucitó y ascendió al Padre, en su sacrificio por nosotros, que tiene un sentido de tomar nuestro lugar, ¿cierto? Y por eso hemos sido salvos, aun cuando no le hemos visto. De hecho, recordamos, ¿cierto?, cómo el Señor oró por nosotros en Getsemaní cuando dijo, voy a orar también por aquellos que quizás no me van a ver, aquellos que van a creer en mí por ustedes y por las siguientes generaciones. Oro también por ellos, para que sean uno. Bien, entonces la base de nuestra salvación y de nuestra esperanza en la venida del Señor y de participar en estas promesas es la fe. Fe que sabemos que, ¿alguien recuerda la definición de fe que la propia palabra indica?
¿Lo puede decir en voz alta? Entonces, exactamente, gracias, Rose. Sí, exacto. La certeza de lo que se espera. Cuando hablamos de la certeza de lo que se espera, es algo futuro, ¿no? ¿Sí? No es algo presente. Pero tenemos certeza de que eso va a ocurrir. ¿Saben qué? Hoy día no va a ser el día, pero si un día estudiáramos las promesas del Señor en la Biblia, que son cientos, cada una de ellas se ha cumplido y cada una de ellas que aún no se ha cumplido se cumplirá a la perfección. Entonces, esa es la fe, como dice Rose, es la certeza de lo que de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo que hablábamos, ¿cierto? Hemos visto al Señor, hemos visto a Jesús físicamente, pero sí tenemos una relación con Él, sí nos ha salvado, sí nos ha dado esperanza. Entonces, de hecho, el versículo 2, esto está en Hebreos 11, ¿cierto? El versículo 3 más bien dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Se dan cuenta? Y continuando, pormenorizando, detallando lo que es la fe, incluso por la fe creemos que el universo se creó por la sola palabra de Dios. ¿Ya? En griego esa palabra es el rema, es decir, Dios cuando creó con su palabra de la nada, cosa que no podemos hacer nosotros los seres humanos, ¿cierto? No podemos dar creación de algo que no existe, sino que podemos transformar cosas. Pero el Señor creó el universo con su sola palabra. También ese es nuestro Dios que tenemos, el Dios poderoso, y en Él tenemos fe. Y entonces una fe que no es genérica. ¿Han escuchado a las personas que dicen, voy a tener fe, decir, todo va a salir bien? Si no, si todo va a estar bien, me va a ir bien, pensamiento positivo. Esa no es fe. Esa es una fe, una creencia genérica. Pero lo que exige la palabra es una fe específica. Fe en Jesús. Y como dice Romanos, que lo vamos a ver, es que Él es Dios, es Hijo de Dios, que Él murió. Es un personaje histórico, sí, murió, pero también resucitó. Con eso demostró que es Dios, descendió a prepararnos su lugar. Entonces, finalmente, el objeto de nuestra fe, entiendan, es algo externo a nosotros mismos. No es fe en nosotros mismos, ni en que seamos mejores, ni en lo grandes personas que podemos ser, no. Todos hemos fallado. Hemos aprendido en los estudios que Pastor James nos da los jueves sobre misiones, que ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento. ¿Ya? Esa no es la forma para ser salvos. A pesar de que hay iglesias que todavía siguen mezclando elementos de la ley, pero ya no vivimos bajo la ley. La ley sabemos qué era la ley. Eran los 10 mandamientos que están, ¿cierto?, en la Biblia, unido a los 600 y tantos más mandamientos o mandatos que están en el Pentateuco, los 5 primeros libros, ¿cierto?, de la Biblia. Todas estas normas. Esta ley fue dada precisamente, y lo que hemos aprendido, que ha sido muy interesante los días jueves, para demostrar que el hombre era incapaz de cumplirla. No hay ni un solo hombre que haya podido cumplir los 10 mandamientos íntegramente, completamente toda su vida. Y por lo tanto, ¿qué es lo que merecía el hombre y qué es lo que merecemos nosotros por nuestra naturaleza? Es el castigo, la muerte, la justicia de Dios. ¿Cierto? Entonces, la ley del Antiguo Testamento en realidad lo que apunta es a un Salvador. Apunta a la ley, apunta al Señor. Y en Él se cumple, y Él cumplió la ley completamente. Como el Cordero inmolado, ¿cierto? El Cordero que fue al sacrificio y murió. ¿Cierto? No sé si cuando matan a los corderitos, ¿cierto? Ellos no reclaman, ¿cierto? Ellos mueren entregan su vida pacíficamente, sin mayor aspaviento, sin arrancar, se entregan. Bueno, el Señor se usa esto porque Él entregó voluntariamente su vida en sacrificio por nosotros. Entonces, si pensamos, hermanos, y nos vamos, por ejemplo, hacia el fin de los tiempos, hacia momentos futuros que no han ocurrido, por ejemplo, en Apocalipsis 5, Apocalipsis 5 habla del Señor Jesús como el Cordero inmolado, que es adorado en el cielo, que es el único capaz de desenredar los rollos en donde están los juicios, los sellos que vienen en la gran tribulación contra este mundo. Entonces, finalmente, la clave de todo esto, hermanos, es el Señor, su sacrificio y la fe por medio de Él, a través de lo cual somos justificados. Es importante que demos este contexto para comenzar a leer estos versículos. Vamos a dar lectura entonces a lo que nos corresponde hoy, que son los primeros 11 versículos del capítulo 5 del libro de Primera de Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos,
y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero que somos del día, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Para entender lo que Pablo quiere decir acá, debemos entender el contexto del capítulo de lo que veníamos estudiando el capítulo anterior, en el capítulo 4. El capítulo 4, Pablo habla de la venida del Señor, ¿ya? De este evento futuro, ¿cierto? Tenemos, si se lo puedo decir de una manera, fe, amor y esperanza, ¿cierto? Lo podríamos decir en términos cronológicos, fe, tenemos fe en algo pasado, en que el Señor ya murió y resucitó por nosotros. Amor es algo presente, ¿cierto? Amar a Dios con todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza y amarnos nosotros como al prójimo como a nosotros mismos, ¿cierto? Y la esperanza es algo futuro, ¿cierto? La venida del Señor y sus promesas, el estar con el Señor. Bueno, vamos a ir entonces a esto. Pero estudiamos la vez pasada, en el capítulo 4, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, ¿ya? El arrebatamiento o conocido como rapto de la iglesia. ¿Ya? Recordemos el versículo 13 del capítulo anterior, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Bien? Eh, Al parecer, los tesalónicos, ¿cierto? Estos griegos que estaban ahí, cristianos en lo que hoy día es Grecia, digamos, tenían un temor de qué había pasado con aquellos que habían ya muerto. ¿Ya? Ellos, los que habían ya muerto en Cristo, creyendo en Cristo, si, ¿qué pasaba con ellos? Tenían esta pregunta, y le preguntan a Pablo. ¿Cierto? Recordemos que este libro de Primera de Tesalonicenses se escribió alrededor del año 51 después de Cristo. ¿Ya? 51, o sea, fíjense, son casi 20 años después de la muerte del Señor. ¿Ya? Entonces, habían personas que habían muerto creyendo ya en Él. ¿Ya? Estamos bajo, en este caso, bajo el emperador Claudio, y le quedaban 3 años de mandato. Del año 54 comenzaba Nerón en Roma, que fue el que persiguió a más cristianos y que causó más muertes. De hecho, muchos de estos apóstoles murieron bajo Nerón. Bueno, estaban en este contexto los cristianos de esta persecución, tanto del imperio, de la sociedad, por ellos querer ser distintos. ¿Ya? Y entonces le preguntan a Pablo, ¿qué va a pasar con ellos? Y él les dice, no os entristezcáis, como los que no tienen esperanza, los que ya murieron en Cristo, dice, eh, no se van a perder esta venida del Señor futuro. ¿Qué dice el versículo 14? Ahí está la respuesta, dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Ven? Claro. Y aquí Pablo, ojo, está dando por sentado, si creemos que Jesús murió y resucitó, era un evento pasado que ya había ocurrido. Pablo lo sabía, el Señor ya había muerto y había resucitado, era una verdad para él y para los cristianos. Bueno, si él murió y resucitó, quienes murieron creyendo en él también van a resucitar en su momento y van a ser llevados con el Señor en su gloria. Pero luego, como enseñó Francisco en aquella luego de la pausa que tuvimos de algunas semanas, en el versículo 16 nos dice que los que estemos vivos, dice el 15 dice, nosotros los que estemos vivos en la venida del Señor, los que hayamos quedado, dice, hasta la venida del Señor. Se da cuenta que Pablo se incluye, dice, los que hayamos quedado, o sea, nosotros. Él tenía ya la esperanza en ese momento de la venida del Señor. Y por lo tanto, y ahí es la aplicación práctica, él llevaba una vida día a día
como si fuera el día en que el Señor venga. Y ese es el llamado para nosotros. Debemos estar alertas, vigilantes, ser sobrios y velar. Y él no sabía qué día y hora iba a ser, pero él estaba preparado. ¿Y qué dice? Miren, esto es muy importante. El versículo 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está contestando la duda de ellos. 17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. ¿Se dan cuenta? Ahora habla del rapto de la iglesia, del arrebatamiento. Hay un grupo de personas que están vivas en la venida del Señor y el Señor va a arrebatar a estas personas. Y en el aire dice que se va a unir, nos vamos a unir con el Señor. Hermanos, esta verdad, esta maravillosa verdad que el Señor nos entrega acá, es una verdad bíblica que debe animarnos, darnos temor, miedo, es una promesa del Señor para nuestro bienestar. De esta situación específica del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, es decir, del cuerpo de creyentes, de todos quienes hemos creído en el Señor, en su salvación, en su sacrificio, por nosotros como hijos de Dios, no está nunca mencionado en el Antiguo Testamento. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, no habla del rapto, del arrebatamiento de la iglesia. De hecho, los profetas, lean los profetas, nunca se refieren a la iglesia, a este futuro cuerpo de gentiles distinto a los judíos que componemos la iglesia. Sí se mencionan ciertas tipologías en el Antiguo Testamento de este simbolismo del rapto, de tomar para sí, Dios tomar para sí a un grupo de personas o una persona. Tienen ejemplos de estas, les voy a dar algunos versículos para que la anoten y lo revisen en casa porque vamos a dar varios versículos. Pero por ejemplo, Génesis 5, 22 al 24 habla de Enoc, ¿cierto? Que no era un hombre justo, dice la palabra, caminó con Jehová, con el Señor, vivió 365 años, ya medio acabado. Pero bueno, él vivió 365 años y llegó seguramente con el Señor muy bien a esa edad. Dice que la palabra desapareció porque el Señor se lo llevó sin que muriera. Tenemos un ejemplo de una persona que fue llevada al cielo sin morir. Elías, ¿cierto? También en Segunda de Reyes capítulo 2 nos enseña que cuando él iba con Eliseo, él es llevado, llegan unos carros de fuego y él es llevado al cielo, ¿cierto? Sin morir. Entonces tenemos cierta tipología de esta situación, como ciertas sombras de lo que va a pasar del Señor con su iglesia. Pero ojo, la primera vez que en la palabra se entrega esta referencia a que nosotros como cristianos en un momento futuro seremos arrebatados y estaremos con el Señor, es en el aposento alto cuando el Señor Jesús lo enseña a sus discípulos. Revisemos Juan 14:1. Juan 14:1 dice, en el contexto de que los discípulos, ¿cierto?, estaban en los últimos momentos ya con el Señor y tenían tristeza, ¿cierto? Señor, no te vamos a ver más. Señor, vas a ir a morir. ¿Qué va a ser de nosotros? Te amamos, ¿qué va a ser de ti? ¿Qué dice el Señor? Mire, estas son palabras del Señor, indiscutibles. Dice, no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas hay. Si así no fuera, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez. Promesa del Señor. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. ¿Cierto? ¿Sabéis a dónde voy? Refiriéndose a su muerte y a su sacrificio. Y sabéis el camino. ¿Cuál es el camino? Refiriéndose al mismo. Que Él es el único camino para la salvación. Tenemos la primera referencia entonces a este acto maravilloso que el Señor nos enseña. Esto es ratificado ya en el libro de los Hechos, cuando vemos la ascensión del Señor. Veamos Hechos capítulo 1, versículo 6 al 11. Lo voy a leer, dice Hechos 1:11. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, Señor,
¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Creemos en las promesas del Señor? No son promesas de un hombre, no son promesas de una iglesia, son las promesas del Señor. Cuando el Señor entrega promesas, se cumplen, son verdaderas. Me gustaría que algún día hiciéramos un estudio de las promesas del Señor, para ver cómo se cumplió, no en la historia, no en el mundo, en nuestra propia vida, como el Señor ha sido fiel con nosotros, a pesar de nosotros mismos. Les voy a dar solo un par de ejemplos de promesas del Señor que puedan anotarlas y quizás revisar en sus casas. Revisen Isaías 40:31 en sus casas. Promesa del Señor. Los que confíen en el Señor serán renovadas sus fuerzas. Correrán como las águilas y no se cansarán. ¿Cuántas veces, hermanos, este año, este mes, el año pasado, en nuestra vida hemos estado agotados, sin fuerzas? Y el Señor nos ha renovado milagrosamente, ¿cierto? Para Él ser glorificado en nuestra debilidad. Porque no podemos a veces. Y el Señor hace la obra. Sus promesas son fieles. Isaías 40:31. Isaías 43:2 tenemos otra promesa. Cuando cruces por las aguas, yo estaré contigo. Refiriéndose a la adversidad también, ¿cierto? Si tú estás solo, si te dejó tu señora, te dejó tus padres, te dejó tu familia, tus amigos, el Señor siempre está a tu lado. Si tú crees y confías en Él, Él siempre va a estar a tu lado. Nunca vas a estar solo. Él vivió, pasó lo mismo. Aquí tenemos una, y aquí me van a odiar los adolescentes, o los niños. Los niños están en sus clases. Eh, los jóvenes, Efesios 6:1 al 4, ¿qué nos dice? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, obedecer a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. La misma palabra nos dice, las promesas partieron ahí. El primer mandamiento con promesa es este, para que te vaya bien, la promesa, y sea de larga vida, y seas de larga vida sobre la tierra. Una promesa para los jóvenes. ¿Sí? Chicos, aquí veo algunos que están escondiéndose detrás de... El Señor tiene promesas para ustedes. Sigan la palabra del Señor. Y esto haciendo en referencia a lo que Éxodo 20:12 había enseñado, ¿cierto? Porque esto está en Éxodo 20. Y una de las mayores promesas, y con esto termino con este tema de las promesas. Una de las mayores promesas que tenemos en la palabra está en Romanos capítulo 10, versículo 9 al 13. Romanos 10, del 9 al 13. ¿Qué nos dice? Mire, esta es fundamental. Ya la mencionamos hace pocos segundos. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. La mayor de las promesas, la salvación de nuestra alma, la calidad de hijos de Dios. Solo si tú confiesas con tu boca, si crees en tu corazón, con todo tu corazón, que Jesús es el Señor, que no es solo un personaje histórico que vino, que los libros de historia hablan de él, pero no solo eso, sino que crees que Él era el Hijo de Dios viviente y que Él resucitó de los muertos y murió por ti por tus pecados, listo, eres salvo. Promesa del Señor. Entendemos ahora por qué el Señor en el Evangelio decía, tened fe como niños. Los niños creen, tienen su corazón grande y creen, no cuestionan como nosotros los adultos tanto. El Señor vino, murió. ¿Y cómo es eso que resucitó si estaba muerto y su cuerpo se estaba descomponiendo? El poder del Padre. Bien. Bueno, ahora, el día de hoy en Tesalonicenses estamos en la promesa de su regreso. Y no debemos por qué cuestionar su palabra. El Señor prometió regresar por su iglesia. Y lo va a cumplir. No sabemos cuándo, pero debemos estar alerta. Los tesalonicenses entonces preguntan a Pablo cuándo va a ser esta venida del Señor. Y este capítulo 5 ahora se centra en quienes están vivos.
capítulo anterior se centró en quienes ya habían dormido, ¿cierto? En quienes estaban muertos que iban a también participar de la venida del Señor. Ahora, en este capítulo, como hemos leído, aborda a los que están vivos. Y Pablo los dice, los alienta, no se preocupen por estos que están vivos, por ustedes que están vivos, nosotros vamos a participar también de la venida del Señor. Los animó y los alentó. ¿Por qué? ¿Qué les dice? Porque no hemos sido puestos, el capítulo 5, versículo 9, que no hemos sido puestos para ira, sino para salvación. Porque aquí empieza a describir, hermanos, este tiempo difícil para el mundo que viene en algún momento, que es la gran tribulación, que son 7 años que va a vivir este mundo posterior al arrebatamiento de la iglesia. Cuando la iglesia seamos arrebatados y ya no estemos, se desatan, de acuerdo a Apocalipsis 6 y siguientes, cada uno de los sellos, de los 7 sellos que vienen a castigar y a derramar la ira del Señor, la ira justa, la justicia justa del Señor sobre este mundo. Pero la iglesia ya no va a estar ahí. Pablo nos enseña que vamos a estar libres de esta ira. Y luego de esos 7 años viene la segunda venida, donde la palabra dice, y ahí todo ojo le verá, cuando el Señor ya viene en gloria, ¿cierto? Y dice la palabra que Él posa uno de sus pies en un monte de Israel. Son eventos distintos, ¿se dan cuenta que a veces los confundimos? El arrebatamiento de la iglesia, que estudiamos en el capítulo anterior, nos encontramos en el aire con el Señor. Y nos vamos a esos 7 años de las bodas del Cordero en el cielo, la premiación, nuestras medallas, nuestras cortes, ¿cierto? Y 7 años después, el Señor ya vuelve para establecer su reinado de 1000 años, su juicio. ¿Ya? Esa es un poco la cronología. De hecho, cuando hablamos aquí, en este capítulo 5, en el versículo 1, habla acerca de los tiempos. La palabra tiempos ahí en griego es cronos, es decir, la cronología, es decir, la línea ordenada de eventos que el Señor tiene para el cumplimiento de su plan y de sus promesas. En cambio, aquí si nos damos cuenta, Pablo comienza así aquí en este capítulo 5 a hacer una distinción. En el capítulo anterior habla ¿cierto?, de la venida del Señor, de este arrebatamiento de los cristianos, del rapto de la iglesia en un abrir y cerrar de ojos, como toma para sí a su iglesia en el aire. Pero aquí si se fijan en estos versículos del capítulo 5 habla del día del Señor. ¿Se dan cuenta que cambia la nomenclatura? Empieza a hablar ya no de venida, sino del día del Señor. Vamos a ver por qué cambia Pablo este concepto. Intercambia el concepto de día del Señor por la venida que había estado usando anteriormente. Las referencias en el Antiguo Testamento, hermanos, del día del Señor hablan de un tiempo, y esto es importante que lo entendamos, en que Dios, Jehová, el Señor habla en el Antiguo Testamento, enfrenta a sus enemigos o a los enemigos de su pueblo y trae justicia. ¿Ya? Trae su indignación sobre sus oponentes, su juicio, ¿ya? Y por lo tanto, como consecuencia, la liberación y el rescate de los pocos que son fieles a Él, ¿ya? Entonces, este justo juicio de Dios contra los pueblos y las personas que no creen en el Señor y que no lo reciben. Vean en sus casas Sofonías 1.14, Isaías 2.12 y Joel 1.15. Ahí tienen ejemplos del día del Señor que se habla como referencia a este tiempo difícil de indignación, de derramamiento de juicio, de castigo del Señor. Se los leo rápidamente. Sofonías 1.14 nos dice, cercano está el día grande de Jehová, o del Señor. Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. ¿Sí? No habla de esta alegría que tenemos en la iglesia de esperar la venida del rapto, del arrebatamiento del Señor, en que estamos esperando no el juicio, sino estamos esperando la esperanza del Señor, de librarnos precisamente de ese tiempo de juicio. Vean que lo que dice Isaías, perdón, se me olvidó el 17 de Sofonías 1. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol. Fuerte el juicio del Señor, su justo juicio. Isaías 2.12 nos dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Si sigue leyendo ese capítulo 2, léalo en las casas. Isaías 2,
habla de un juicio general sobre la sociedad, sobre el comercio, sobre las autoridades, sobre el pueblo, que ha pecado y que ha ido en apostasía y ha pecado contra Dios. Joel 1:15. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿Se dan cuenta entonces que esta referencia que hay en este capítulo 5 del día del Señor, si lo buscamos en el Antiguo Testamento, habla de este remamiento de justicia del Señor? Pero hermanos, nosotros ya somos justos. No necesitamos la aplicación de la ira ni de la justicia de Dios, porque somos justos, porque fuimos justificados por la obra del Señor, en la cual ya hemos creído. Entonces aquí hay una pregunta muy pertinente para cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho con la pregunta que el Padre nos hace? Yo mandé a mi hijo, he dado a mi hijo. ¿Qué haces con mi hijo que murió? Que lo mandé a la muerte por tus pecados, para que él tomara sobre sí mi justicia, y no tú. ¿Hemos tomado una decisión en eso? Si lo hemos hecho, es decir, si hemos aceptado al Señor, es el primer paso, ¿cierto? Y ahora comienza un desarrollo como cristiano. El Señor te va a desarrollar, te va a dotar, como habla Corintios, de sus dones, para desarrollarte en el servicio de la iglesia. Y es donde tienes que encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo. Pero lo primero es enfrentarte a esta realidad de la justicia del Señor, que dio su Hijo para que seamos justos. En realidad es una justicia imputativa. Dios nos imputa una justicia que no merecemos. Bien, entonces Pablo ya habló del rapto, en donde la iglesia es sacada de este escenario mundial y viene este periodo de gran tribulación, como hemos dicho, este periodo de sufrimiento del mundo, en donde la iglesia no debiera estar expuesta a ella, y viene este periodo de 7 años de gran tribulación. Si quieres leer sobre esto, si quieres en tu casa entrar en más detalle, o luego puedes también hablar con alguno de los pastores, pero si quieres interiorizarte, lee Daniel, lee el libro de Daniel, ahí está enseñado lo que es la gran tribulación, se le entrega al profeta Daniel esta visión. Lee el libro de Daniel, lee Apocalipsis capítulo 5, donde la tierra dice gime por ser derrimida, está en un estado tan catastrófico como hoy vemos la tierra, como el hombre la ha castigado, como hemos extraído ciertos recursos de una forma que solamente lleva a alimentarnos nuestras riquezas. Hoy día la tierra está gimiendo por ser redimida. Bueno, así es descrita en Apocalipsis 5. El Señor la creó en el principio el huerto, ¿cierto? De Edén, una tierra rica, una tierra perfecta, ¿cierto? Una tierra en donde el hombre podía disfrutar. Bueno, desde ahí, desde Apocalipsis 6 en adelante, está la gran tribulación y pueden ver todos los juicios que el Señor desarrolla. Léalo en sus casas, porque van a ser parte importante de lo que continuaremos estudiando en 2 de Tesalonicenses también. Señalar que luego de esos 7 años, para claridad, viene la segunda venida del Señor, en donde todo ojo le verá, y luego el reinado de 1000 años en esta tierra, en donde el Señor hace esta restauración de nuestra tierra. Satanás es encarcelado por 1000 años, todo esto lo enseña la palabra, y luego viene el juicio del trono blanco, en donde todas las naciones, Satanás, que es un personaje real, vivo, no metafórico, es finalmente echado al lago de fuego, y junto lamentablemente a todos los ángeles caídos que le siguen, y lamentablemente todas las personas que no aceptan y han recibido al Señor, por cuanto es la única isla clave para tener la salvación. Bien, para ir finalizando, hermanos, ya con las últimas ideas, estos 11 versículos, hermanos, son un llamado para estar vigilantes. Vigilantes porque no vamos a ser parte de la ira, lo dice aquí en el mismo versículo 9. Y usa dos metáforas, si se fijan. Véanlo bien en sus casas. Usa una metáfora, primero, como ladrón en la noche. El día del Señor será como ladrón en la noche. ¿Acaso si va a venir un ladrón, tú le dejas, no sé, un mapa, una nota? Mira, señor ladrón, si usted viene, si doy la mano derecha, tengo mis cosas, mis joyas. Si vas a la izquierda, tengo todos mis instrumentos. Si vas acá, tengo todas mis riquezas. ¿No es cierto? No hacemos eso, lo que hacemos sí es estar alertas, estar vigilantes. Pero aquí dice la palabra que al mundo, a quien no cree en el Señor, esto lo va a sorprender. Porque un ladrón en la noche dice la palabra, dice, lo sorprende. Te sorprende y te roba. Pero eso es para la gente que no cree en el Señor. Nosotros que somos sus hijos debemos estar alertas, debemos estar vigilantes y debemos ser sobrios. Eh,
Esa es una de estas metáforas, ladrón en la noche. Dice que para estas personas, dice, va a ser una destrucción repentina. Se dan cuenta que no esté vigilante, que no esté alerta, como está el mundo. Hoy día, ¿en qué vemos al mundo hoy día, hermanos? ¿Preocupados de qué? Preocupados, bueno, sí, ¿cierto? Con temor por las guerras, ¿cierto? Y si no, preocupados de construir cada vez sus propios reinos, más riquezas, ¿cierto? O quizás anhelos súper buenos o normales como tener bien a su familia, que sus hijos tengan una profesión, pero cuando se encuentren cara a cara con el Señor, esos buenos anhelos no son suficientes. Y va a venir destrucción repentina sobre ellos. La clave es estar vigilantes y tener al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces, preguntémonos, y yo me pregunto a mis hermanos, ¿estoy vigilante? ¿Estoy alerta? ¿Estoy viviendo como si la venida del Señor que aquí es prometida y que incluso Pablo hace, ¿cuánto? 2000 años ya, un poquito menos, estaba ya listo, Señor, si vienes hoy día, estoy contigo, estoy listo. ¿Estás así? Si no estás así, hermano, te invito a que el día de hoy inclines tu corazón y te pongas a cuentas con el Señor. Que el Señor te ama, el Señor no quiere un juicio para nosotros. El Señor no viene a juzgarnos porque nosotros ya le hemos aceptado. Y si no has aceptado al Señor, el tiempo es corto. Luego habla de una mujer encinta, ¿cierto? Se describe como los dolores de una mujer encinta. Una mujer embarazada, ¿cierto? Tiene dolores, ¿cierto? Siente ciertos síntomas de que algo viene, pero no sabe la fecha exacta de cuándo van a ser la guagua, ¿cierto? Hoy en día ha avanzado la tecnología y yo sé, la Mari me dijo, no, la Trini van a ser el 4 de abril. Creíamos que no, teníamos todo controlado. Nació el 30 de marzo. El Señor adelantó los planes. No sabemos cuándo van a nacer nuestros hijos. Bueno, de la misma forma, esta ira que se va a derramar, no sabemos en qué minuto va a ocurrir, pero debemos estar vigilantes, atentos a los síntomas, ¿cierto? Y que esto no nos sorprenda como ladrón en la noche, sino que debemos velar. Luego nos dice el versículo 4 nos dice, a ustedes hermanos, no nos sorprenda esto como ladrón. Quizás a otros los va a sorprender, pero a ustedes no los sorprende, porque vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas. No durmamos como los demás, seamos sobrios. El mundo no va a estar esperando al Señor, hermanos. El mundo no está esperando al Señor. Va a ser repentino, lamentablemente, para mucha gente. Y de ahí donde yo creo tan relevante este periodo que estuvimos estudiando con Pastor James estas 4 semanas, de nuestra visión que tenemos para la iglesia, de cómo nos relacionamos unos con otros, como ovejas, como pastores, como ovejas, como hermanos, pero también cómo nos relacionamos nosotros con el mundo, con los que están afuera y qué plan y qué estrategias tenemos, ¿cierto? Para alcanzar también a los perdidos, porque ahí tenemos también una gran comisión, no lo olvidemos. Eh, Tenemos un rol importante, hermano. Nosotros somos hijos del rey, tenemos labores y roles relevantes que desarrollar. Y por gracia, no porque lo merezcamos, sino por ser sus hijos y ser parte de su familia. Finalmente nos dice, eh, vístanse de la fe, del amor y de la esperanza de la salvación. Qué maravilloso este mensaje, ¿cierto? Lo hemos visto cuando al principio Pablo estaba tan preocupado por estos tesalonicenses. Hoy estoy tan angustiado, estuve casi solo un mes evangelizándonos, tuve que irme por la persecución. Envío a Timoteo, estoy tan angustiado. Envío a Timoteo para saber cómo están. ¿Y cómo están? Llega Timoteo con noticias con fe y con amor, que son claves en nuestra vida cristiana, ¿cierto? Como lo hemos visto el día de hoy. Fe, no una fe genérica, sino específica en el Señor. Y amor al Señor y entre nosotros. Y la esperanza futura de la salvación. Y ojo que aquí la salvación, ojo con esto porque es muy importante. Aquí la esperanza de la salvación no es que vamos a ser salvos en un futuro y que no, ahora no seamos salvos. La salvación en el sentido de ser salvos de la ira, de la justicia de Dios que sí va a venir para este mundo, porque nosotros ya tenemos nuestra salvación. No dudemos de esa salvación. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos en esto. Es motivo, hermanos, de ánimo estos versículos. Son motivos de que nos alegremos, de que cada día vivamos esperando
como si fuera el día en que el Señor se presentase, ¿cierto? Y nos llevase con Él. Em, Luego vamos a ver en la siguiente reunión, a raíz de esta verdad, ¿cierto? De este amor del Señor, de esta gracia de librarnos de este tiempo y de salvarnos, una serie de instrucciones y de fondo de exhortaciones que nos da prácticas, que eso corresponde al pastor que enseña en la próxima semana, prácticas de cómo entonces debemos vivir nuestra conducta cristiana dado toda esta esperanza maravillosa que el Señor nos tiene. Y cuando escuchemos el estudio de la próxima semana, tengamos eso en perspectiva. ¿Ya? Ahí nos va a hablar, entre otras cosas, sean pacientes para con todos, por ejemplo. Orar por sus pastores. Dice. Bueno, James, dentro de los estudios que dio, algunas de las referencias de los versículos de la relación que tienen los pastores con la iglesia, habló, orad por los pastores, ¿cierto? Tenerlos en estima, mucha estima. Mencionó estos versículos. Bien, eh, pero hermanos, este llamado, si tengo una cosa que rescatar también práctica de cómo podemos concretar nuestra vida cristiana en perspectiva de esta hermosa esperanza, es por ejemplo la paciencia. Dice, sean pacientes unos con otros. No dice, solo sean pacientes los pastores, los líderes con el rebaño o con la iglesia. No, también la iglesia con sus líderes, con sus pastores. Hermanos, Dios no ha finalizado en mí la obra que comenzó en mí. Se lo digo. Yo estoy en construcción. Téngame paciencia. Su obra comenzó en mí. Se va a perfeccionar algún día, pero sigue trabajando. El Señor sigue trabajando en Adrián. No ha culminado su obra en él. Va a cometer errores, tal como yo los cometo. Tengámonos paciencia. Amémonos. Francisco, como pastor también, está en construcción. El Señor está formándolo. Él está recibiendo del Señor, pero también se va a equivocar. Seguramente va a ser en amor, seguramente va a ser, no va a ser por querer dañar a nadie. Pero seguramente nos vamos a equivocar. James, nuestro pastor también está en construcción. El Señor sigue trabajando en él. Somos personas, hombres que seguimos con nuestra humanidad, con el deseo de servir al Señor, pero sí equivocándonos. Si nos equivocamos, que esto no sea motivo para que caigamos, ni tropecemos, ni nos vamos del camino del Señor. Porque debemos mostrar madurez. Porque ¿en quién están puestos nuestros ojos? ¿Están puestos en James? ¿En Adrián? ¿En Francisco? ¿De ahí depende nuestra fe? Del Señor. ¿Cierto? Él nos falló. Él nos dio su justicia. Él murió como cordero inmolado. Él no reclamó. Él entregó su vida. Él se despojó de su divinidad y se hizo hombre, etc. Por tanto, nosotros, hermanos, seguimos en construcción. A pesar de ser líderes, de personas que están a cargo de los ministerios o en el pastorado, cometemos errores y eh, seguimos la verdad en este camino, en este privilegio que el Señor nos ha dado. Pero Filipenses 1:6 nos enseña lo siguiente, y esto es para todos, no solo para nosotros. Estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿La obra está perfecta hoy día? ¿Que ya cumplimos 30, 40, 50 años? No. ¿Se va a perfeccionar hasta cuándo? Hasta el día del Señor Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Es un camino progresivo que nunca va a terminar, nunca vamos a terminar de aprender, pero debemos permanecer y perseverar en él. Y permanecer y perseverar en la palabra, hermanos, ojo, y esto es una advertencia poco popular, en el original, perseverar es mantenerse a pesar de la tribulación y de la adversidad, de los problemas y de los conflictos que van a venir en tu vida cristiana. Entonces, vienen los problemas o no. Yo, esta semana, personas me han dicho que yo quiero estar bien para poder venir al Señor y venir a la iglesia. Necesito primero estar bien y tener todo en orden. Es un engaño del enemigo. Nosotros siempre tenemos adversidades, siempre tenemos problemas, siempre nos equivocamos.
No siempre somos víctimas de problemas, a veces nosotros mismos nos equivocamos. Y tenemos que estar a los pies del Señor siempre. No esperemos a estar perfectos ni con la mejor relación con el Señor para venir a Él. Porque Él la obra la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. ¿Cuál sea este día? Este que describe Tesalonicenses 4, cuando el Señor rapte y arrebate su iglesia. Comience, ¿cierto?, el resto del desarrollo de su plan y de sus promesas. O el día que muramos y estemos frente a su presencia. ¿Eh? Así que, hermanos, son motivos de ánimo. Los animo, perseveremos en el Señor, seamos sobrios, seamos fieles, ¿ya? Seamos vigilantes. Tal como recuerdan aquellas 10 vírgenes de esta parábola que el Señor nos entrega, estas 10 vírgenes, ¿cierto? Que algunas estaban sin aceite y se quedaron sin entrar en la celebración del Señor, ¿cierto? El aceite en la palabra, recordemos, es símbolo muchas veces del Espíritu Santo. Esas vírgenes no estaban vigilantes, no tenían aceite en sus lámparas, no tenían al Espíritu Santo, no estaban llenas del Espíritu Santo. Hermanos, la palabra dice que cuando tú recibiste y aceptaste al Señor en tu corazón, fuiste sellado. Si tú aceptaste al Señor, tienes al Espíritu Santo. Puedes ser vigilante. El Señor puede darte las herramientas para perseverar. No en ti, sino en sus fuerzas, en su Espíritu. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este mensaje, Señor, que nos aterriza a saber quién somos, Señor, en ti. Somos tan pequeños, Señor, en nuestra propia humanidad. Fallamos tanto, Señor. Pero por otro lado, somos tan bendecidos, Señor. Tan bendecidos de tener el privilegio de haber sido constituidos como tus hijos, Señor, por tu sacrificio, el sacrificio de tu Hijo. Y más aún, Señor, el poder ver visiblemente con nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestros ojos, estas promesas, Señor, que tienes para nosotros. Las promesas de tu venida, Señor, de venir un día por nosotros, Señor, dentro de tu plan, Señor. Tú sabes los tiempos, Señor, pero queremos estar listos. Sea hoy, Señor, sea esta noche, sea el próximo año, sea en 50 años, Señor, sea cuando sea, Señor. Queremos vivir una vida día a día, Señor, y perseverar en ti. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder caminar esta vida, Señor. Este camino angosto que enseña tu palabra, Señor. Gracias por tus promesas. Estamos tan gozosos y alegres, Señor, de estas promesas porque sabemos, Señor, que tú no eres hombre para mentir, Señor. Tus promesas son reales, Señor, y son promesas de amor para tu pueblo, Señor. Librarnos de la ira, Señor. Gracias te damos, te adoramos, Señor. Bueno, y quiero aprovechar si sigues ahí en esta actitud de oración ahí donde tú te encuentres. Siempre aprovecho la oportunidad de, si tú no has aceptado al Señor como tu Salvador personal, si no has aceptado a Jesucristo como Señor, es decir, como Dios, como quien murió y resucitó específicamente por ti, por tus pecados, no por el que está a tu lado, no por tus padres que son cristianos, no por tus abuelos que son cristianos, no, por ti. El Señor te llama el día de hoy a tomar esta decisión en amor por ti, para la salvación de tu alma. Si tú no has tomado esta decisión, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano ahí donde estás. Nadie te va a avergonzar, nadie te va a mirar, solo queremos posteriormente orar por ti. Si quieres aceptar al Señor, es una buena oportunidad. Puedes levantar tu mano. Si no hay nadie en esa condición y necesitas oración para que el Señor te dé más fuerza para ser vigilante, para quizás dejar las prioridades del mundo en que a veces nos encontramos, para ser sobrios y velar, estar muy alerta a su voz y a su venida. También, si quieres, puedes levantar tu mano y vamos a orar por ti. Y el demás que necesite oración, mm, específicamente en esta área, de que el Señor te ayude a tener una vida perseverando en Él. Y mira, no tengamos vergüenza. No somos una iglesia en que
queremos fingir ser santos, perfectos. Somos personas normales que amamos al Señor, pecadores que amamos al Señor. Si no hemos equivocado, el Señor está ahí para perdonarnos. Yo soy el primero en decir, Señor, necesito más de ti. Necesito más de ti, Señor. Yo por mí mismo no puedo. Por eso, si necesitas oración esta mañana y este día, puedes levantar tu mano también y vamos a orar en amor por ti. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos este hermoso tiempo. Queremos orar por aquellas personas que han levantado su mano, Señor. Sea porque, no lo sé, Señor, si no te han recibido íntimamente como Salvador y Señor de sus vidas, o bien porque necesitan, Señor, más de ti, Señor, necesitan oración por su vida cristiana, por su conducta diaria en la perspectiva de tus esperanzas, Señor, de la esperanza de tu regreso, de tu venida, de tus promesas. Pido por cada hermano, Señor. Pido que fortalezcas a tu iglesia, Señor, por estos hermanos en particular, hermanos, hermanas, Señor, que los fortalezcas, Señor, y que este día pueda, Señor, hablar a sus corazones con esta palabra que tú nos has entregado. Pedimos por el amor unos por otros, por la paciencia también unos por otros, Señor. Por la gracia que tú nos has dado, estamos tan contentos. Un regalo inmerecido de tu salvación, Señor, que es la base de todo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a tener tiempo para cantar una alabanza más. Cuando lo prenda, ahí funciona. Ahora sí fui yo. Mientras Pablo canta, también señalar que vamos a pasar la ofrenda también, que es una forma de adoración también al Señor, libremente y voluntariamente de lo que el Señor ha dado, puedan ofrendar, ¿ya? Si estás por primera vez, vienes como visita por primera vez, no es necesario, no es una obligación, es un acto de adoración también y de fe al Señor. Ya vamos a recibir también la ofrenda en este momento. Tu voz me llama a las aguas, donde mis pies pueden fallar. Ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.